Está ya en comunicación con nosotros el concejal Marcelo Vidaurre. Doctor, le agradezco mucho por este contacto en medio de todos estos problemas. Pero para empezar, yo quiero consultarle respecto a esta orden que ha recibido el alcalde para no reordenar. Los transportistas están utilizando el tema de la tarifa para olvidarse de este proceso de ordenamiento, que además tiene muchas observaciones, tomando en cuenta que parecería que se ha hecho a la rápida, quizá para evitar también que la gente se enfoque en los otros temas del municipio. Querido César, buenos días y buenos días a toda la audiencia del programa. Evidentemente, César, aquí hay gato encerrado. Y siempre lo hemos dicho. Primero, y lo principal, la desatención del señor Johnny Fernández a diferentes sectores y a diferentes acciones recurrentes que se tienen que hacer en la ciudad, y el señor Johnny Fernández le pasa por un lado, ni siquiera se inmuta para resolver, atender y mejorar todos los problemas que tenemos en Santa Cruz de la Sierra. Eso ya es totalmente evidente. Dentro de estos problemas está la desatención a este sector, porque la norma es clara. Dice que se tiene que hacer un estudio técnico financiero. Sin embargo, lamentablemente, y seguramente casi convencido totalmente estoy, de que por las mismas instrucciones del señor Johnny Fernández, un segmento de este sector transporte se ampara en una justicia, por así decirlo, entre comillas, que lo único que permite es que se aumente el caos en la ciudad, quitándole atribuciones al gobierno municipal que le competen de acuerdo a norma, de acuerdo a constitución, de acuerdo a norma fundamental. Entonces, este tipo de acciones nos parece que ya rayan en lo irrisorio, querido César. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que se les da la gana, por un capricho. Pero mientras ese capricho no se resuelva con el estudio técnico, nosotros no vamos a permitir que el pasaje suba. Peor aún, están demostrando que ellos, los transportistas me refiero, no tienen la voluntad de trabajar por Santa Cruz de la Sierra, sino por cumplir algún arreglo que tienen con el señor Johnny Fernández. Si tuvieran la voluntad de cumplir por Santa Cruz de la Sierra, ellos harían todas las gestiones para que este estudio se lleve a cabo. Sin embargo, no vemos que haya ninguna presión por parte de los transportistas al alcalde. Ellos están pretendiendo, como siempre, hacer la presión al ciudadano, perjudicar al ciudadano y no hacer que el señor Johnny Fernández cumpla con su labor. Que inclusive el Tribunal Constitucional ha sido muy claro en decirle, señor Johnny Fernández, haga su trabajo de acuerdo a norma y atienda al sector. ¿Cuál es el trabajo del señor Johnny Fernández de acuerdo a norma? Realizar un estudio de factibilidad técnica y financiera para ver las modificaciones al servicio del transporte público. Es decir, doctor, la orden del tribunal va para que se haga ese estudio, ese trabajo para saber cuánto va a costar el pasaje, no para que suba el pasaje. Exactamente, es eso lo que dice, porque el tribunal no le dice al alcalde, señor Johnny Fernández, suba el pasaje, o señor Johnny Fernández, usted haga las gestiones para que suba el pasaje. No, el tribunal claramente dice que realice todas las acciones de acuerdo a ley para atender a este sector. ¿Cuáles son las acciones de acuerdo a ley? En la realización del estudio de factibilidad técnica y financiera. Ahora bien, ese estudio, ¿cómo está marcado de acuerdo a norma? Tiene que ver cómo funciona el transporte público, qué ventajas tiene que tener ahora, qué modificaciones debe hacerse para que sea más ventajoso, para que sea más seguro, más eficiente para el ciudadano y que esté de acorde a las necesidades y al crecimiento de Santa Cruz. A partir de ahí, evidentemente, con estas modificaciones, va a ser tratado el tema del costo de este servicio. Pero sin embargo, no vamos a, con las condiciones con las que está el servicio de transporte público, intentar siquiera tratar el precio del transporte público sin que haya este estudio que debe determinar no la subida del precio, sino qué acciones y qué modificaciones tiene que hacerse para mejorar el servicio de transporte público. El tema es claro, queridos César. Ahora, doctor, en este trabajo que debe hacer la alcaldía siempre encuentra baches. Fíjese que ahora el secretario de Educación dice que no va a haber desayuno escolar por 2 semanas otra vez, porque el año pasado
otra vez pasó exactamente lo mismo. Dice que hicieron un trabajo oportuno, pero con la experiencia del año pasado, me parece que no fue tan oportuno el trabajo que han hecho. Desde luego, querido César, insisto, aquí hay una total dejadez del señor Johnny Fernández. ¿Y por qué ni siquiera me refiero al director de Educación Municipal? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Es clarísimo eso, César. Todas, absolutamente todas las secretarías y todos los colaboradores del señor Johnny Fernández han demostrado que se trancan, al igual que él, en el servicio y atención de las necesidades del ciudadano. El tema del desayuno escolar es un tema recurrente. No es que lo tienen que licitar a partir de noviembre del año, porque al año se va a iniciar y punto. No, tienen que velar porque este servicio sea permanente, sea eficiente, sea adecuado y por sobre todo sea saludable para los chicos. Entonces, ¿por qué tienen que velar? O sea, ¿por qué tienen que programarse simplemente a la cola? Eso es improvisación, querido César. Para eso existe pues las secretarías, para eso están individualizadas. Si fueran 2 personas las que ven todo en el gobierno municipal, ¡a caramba! No hay cabeza para pensar en todo. Pero tienen secretarios, tienen direcciones, tienen personal que apoya. Son más de 11.500 funcionarios, querido César. Entonces, ¿cómo es posible que ninguno se le haya ocurrido de que tiene que atenderse lo fundamental y recurrente en la ciudad permanentemente? Y uno de esos temas es el desayuno escolar. Lo dejan a la cola como si fuera, no, todavía no, igual que la mantención de las unidades educativas. Cuando faltan 2 o 3 semanas para la inauguración del nuevo año escolar, recién están haciendo los mantenimientos y se llenan la boca para decir, ya tenemos una cantidad de unidades educativas completadas. Yo quisiera que me muestre con pruebas cuáles son esas unidades educativas que ya están completas en el mantenimiento. No existe ninguna, querido César. El hecho de que no hayan tenido que pasarle una mano de pintura a un aula no significa que esa unidad educativa ya está en óptimas condiciones. Hay muchas cosas que se tienen que ver y el mantenimiento es permanente. No es por una época, no es un favor que hace el señor Johnny Fernández, es una labor administrativa que debe cumplir y hasta la fecha este señor no ha cumplido esas labores. Ahora, nosotros estamos conscientes de que todas las acciones en contra de la ley, en contra del Estado, se convierten en delitos y no prescriben, César. El incumplimiento de deberes que está cometiendo el señor Johnny Fernández, no solamente en el tema de las unidades educativas o en el tema de provisión de servicios a la ciudad, sino en el tema de cumplimiento de obligaciones e inclusive el asumir nuevas obligaciones, son temas que va a tener que responder ante la justicia. Concejal, le agradezco muchísimo por este tiempo. Gracias, querido César, hasta cualquier momento.